Queda 1 hora. Lo más lento fue lo que vimos en la diapositiva antes. Porque ahora es ir agregando algunas cositas nada. Entonces, hay una proteína que se llama C3 convertasa, que es la que realmente activa de manera inicial, o corta en realidad, a la primera C3. ¿Sí? Esa... ¿Cuál está hablando de la C3 convertasa? Este triangulito que está acá, esto sería C3. ¿Sí? Y este sería el CBS que está escondido. Entonces llega C3 convertasa, corta la parte A, dejando la parte B, y esa parte B es la que finalmente se une a la superficie objetivo, ¿verdad? En este caso, este ejemplo que hemos estado conversando es una bacteria. Mucho mejor. Pero esto, bueno, fue una parte que no le había comentado. Yo le dije que C3 se unía reconocía a la bacteria y que luego se extendía la parte A y quedaba la parte B unida. Bueno, esto ocurre gracias a la C3 convertida. Y le saca acá, se ve que le saca este como escudo acá abajo, el corte lo hace ahí, justo donde está el triángulo. Entonces saca este escudo que está protegiendo a esta enlace silvestre, dejando el silvestre expuesto para así unirse fuertemente a la pared, a la membrana. Y esto es lo que le estaba diciendo. El 5, el 6 estará acá, el 7, el 8, ¿ya? Esta es la configuración inicial que le permite aislarse a la membrana de la bacteria. Y luego llegan los de 9. ¿Ya? Y los de 9 son más grandes, porque les va a permitir hacer finalmente el poro. Y esta es tan ancha como la membrana celular. Entonces, se van incrustando y formando finalmente un verdadero cráter para que así entre y salga líquido libremente a la bacteria. O al patógeno que quieras. Pero no se hace en cualquier lado, va hacia donde tiene que hacerlo gracias a la penetración de todo el complejo proteico anterior. ¿Ya? Este es un sistema que es bien eficiente, logra controlar muchas bacterias, pero así como lo hace una bacteria, lo puede hacer en sus células. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos hartos procesos de regulación previos. Tiene que unir esta a esta, tiene que ser cortada para que sea una otra, está todo muy controlado. Ya son solo pasos de control. Porque podría llegarse no es hacer el puro y se acabó. Ese es el objetivo. Pero todo lo previo es para controlar el regular. ¿Ya? Y esta es una imagen microscópica, ¿verdad? Donde se pueden ver los diferentes cráteres que se van formando gracias a C9. ¿Ya? Y hacen lectores muchísimos. No es uno, son muchos. ¿Son todos esos circulitos que se ven? Exacto. Sí, hay uno y acá hay muchos. C9. No, el mar es todo junto, todo. Esto es el resumen de la vía alternativa. ¿Ya? Entonces, cuando estudien, vayan a este esquema y expliquen paso a paso. Desde acá arriba es común para todos. ¿Ya? La vía alternativa es solo estos nodos a la parte común. La proteína. ¿La proteína? Sí. Creo que estás adelantando. Ya, aquí está ayudando. Sí. Profe, ahí donde están de cuatro abajo, abiertos bastante. ¿Cómo? ¿Dónde está el 3, ¿Ya? No, más adelante. En esta parte, al inicio. ¿Y el 3? ¿Eh? ¿Ves cuánto es? ¿Ven? De 3, de 5, ¿no? Ah, Oye, es acá. Acá. oye, ¿cuánto es? Sí. Sí. Nosotros explicamos esta parte. Y esto hace que se atraigan muchos C3. Y estos C3 se van a unir a
5, y ahí se va a generar todo lo demás. En realidad, esa es la parte como tal de la realidad. Qué complicado. Muchos nombres raros. Sí. Pero cuando le encuentres el sentido, tú vas a salir. Es memorizar por el nombre y entender por qué gusta. Ya. El de dónde está? No está marcado, pero D actúa acá. Sí, hay entre 4P, 2P, que es otra forma de generar esa alianza. Ya, vía de la lectina. Se activa por la unión de carbohidratos microbianos a las lectinas que existen en el suelo. Las lectinas son proteínas que también están circulando están en muchos lados, ¿ya? Pero las que nos interesan son las que están circulando en el suelo, ¿ya? Son de nosotros, son del organismo. Y estas lectinas van a ir a reconocer cosas muy puntuales, que son los carbohidratos microbianos de la pared bacteriana. Entonces, tanto la vía alternativa como la vía de las lectinas van a interactuar de una u otra forma con la superficie bacteriana. Estas lectinas activarán a las proteasas que desencadenarán la activación finalmente del complemento. ¿Ya? La lectina es el paso inicial. Se trata de un mecanismo innato, ya no requiere absolutamente nada de la parte adaptativa. Estimulado simplemente por la presencia de paredes celulares bacterianas del torrente sanguíneo. La vía externa funciona para varios tipos de patógenos. En este caso, la vía de la lectina es prácticamente exclusiva para bacterias. ¿Ya? Les dije, existen varios tipos de lectina. Para poder identificar a la lectina que nos interesa, la definen como lectina de unión amanosa. No se une exclusivamente amanosa, pero sí se une amanosa. ¿Ya? Entonces, por su sigla en inglés, también les llaman MPL. Entonces, como les digo, por favor no se confundan, no se une exclusivamente a manosa, sino que también lo puede hacer a la N-acetilglucosamina, ¿ya? Que son componentes de membrana bacteriana. Las picolinas, ahora sí, son, aparte, la vía de la lectina se debería llamar vía de la lectina y picolinas, ya, porque las lectinas también van a reconocer otras estructuras que van a permitir desencadenar esa misma vía, ¿ya? Pero la puse ahí para que sepan que no es solamente la lectina la que activa esta vía, por mucho que no se llame así, sino que las picolinas también lo pueden hacer. Estas lectinas van a producir la activación de una proteasa, que es la MAP2, ¿ya? Una proteasa. Hemos dicho, hemos hablado de proteasas, la proteasa lo que hace finalmente va a ser cortarse esa estructura, ¿ya? Entonces la que se va a encargar, antes era la CC, no me acuerdo cómo era, activada o algo así. En este caso, va a ser la MAP2 la que va a generar el primer corte en la primera proteína del complemento, ¿ya? Entonces, lectina, para conocer una parte, ¿cierto? Una manosa o una acetilglucosamina de una bacteria. Una vez que la lectina interactúa con eso, se activa, se genera finalmente la activación de esta proteasa, la MAP2. La activación de esta proteasa va a permitir que, por un lado, se va a unir C4, y una vez que se une C4 a la bacteria, la MAP2 la va a cortar. ¿Ya? Las picolinas cumplen el mismo rol que las lectinas. ¿Ya? Sería otra forma de iniciar la vía de la lectina. ¿Ya? Entonces, aquí no se inicia todo en C3, sino que se inicia en C4. La vía de la lectina inicia en C4. C4 es cortada, es extendida por MAP2, generando C4B. Y a ese C4B se le va a unir C2. Y a su vez, una vez que se une, se va a formar CB2. ¿Sí? Entonces puede tener finalmente
C4B, C2B. Bien. Voy a borrar esto porque... ¿sabes? Vamos a ir buscando paso a paso para que no se pierda. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? C4. Membrana bacteriana. La tiene que tener una forma más arquitectónica, la van a ver en unas imágenes más adelante, pero la forma es que la esquina marca inicialmente, luego llega C4 y son las más las que van a producir finalmente el corte de C4 dividiéndolo la parte A y la parte B. Entonces, pues más que uno no va a alcanzar. Queda C4 tiene un trocito, lo que permite la llegada de otra proteína del complemento que es C2, formando entonces C4B, C2, y a su vez también va a ser forzada C2, formando C4B, C2B. En realidad, para que no se confunda, es mejor hacer estas letras A y B en menús. Ya no entiendo nada. Profe, pero ¿cómo nos va a preguntar eso en la prueba? ¿Te preocupáis? Haga el dibujo, la vista. Haga el dibujo, la blue. ¿O se equivocan en algo? No. Ah, ¿cuál? ¿Cuál para estudiarla? Cualquiera. ¿Así? No entiendo. Esta imagen la saqué en internet, estoy seguro de que es lo correcto. Y para eso me va a hacer el libro, así que esto debería ser. Pero lo voy a dejar un aviso si hay un error. ¿Ya? ¿Me voy a confirmar si está bien? Si hay un error. ¿Ya? Pero según yo es C4D, C2D. Ah, pero tengo una forma de saber. C4B, 2B. Eso es lo que quiero. ¿Ya? C4B, 2D. Me paso por usarla. Una que así regresa la espontáneamente. Profe, ¿puede explicar lo que dice la pizarra? Sí, obvio. Estamos hablando de la vida de las lectinas. Esta es mi forma elegante de dibujar una lectina. La lectina va a reconocer componentes de la superficie celular bacteriana que están bien caracterizados. Si es una nota, tiene glucosamina. ¿Ya? Entonces la lectina reconoce estos componentes típicos de la membrana bacteriana y se ancla a esa membrana. Una vez que eso sucede, se empiezan a agregar C4. ¿Ya? Al agregar C4, la lectina, aparte de facilitar el ingreso de C4, también activa las MAP, ¿ya? Que son proteínas proteicas. Claro, claro. Lo clásico es hablar de lectina. Claro. La lectina. La lectina va a facilitar el anclaje de C4 y va también a activar a MAP, que son proteasas. MAP va a cortar C4, dejando C4B anclado a la superficie de la membrana bacteriana. C4B
va a tener un ciclo de unión para C2, se va a unir C2, y vamos a tener C4P unido a C2, y estos P, las más, van a cortar C2, formando C4P, C2P. ¿Ya? 4B unido a C2. ¿Se entendió ahora? C4B unido a C2. Ahí quedé. C4P unido a C2, ¿cierto? C2, Sí. C4 tiene un ciclo de C2, Sí. luego la más va a cortar a C2 cuando está unido a C4P. Ya. ¿Ese es B o P? C4 es B. B. Este es B. ¿Por qué se P? ¿Qué se le se escucha? ¿Esto? No, es que se le escucha ¿Usted como dice P. como P? Sí, C4B. sí, se le escucha como P. Perdón. C4B. Entonces queda finalmente unido C4B a C2B. ¿Sí? Saben que no se me entiende, lo hago más lento, mejor hablado. Esto nos permite volver a la misma ruta de antes, de hecho, varias diapositivas atrás. No sé por qué dice P si yo no veo ninguna P. C4B, 2B, va a empezar a agregar C3. Va a empezar a agregar muchos C3, hasta 200 C3 unidos gracias a esta cosa. ¿Ya? Y esos C3 van a ser esta ruta. La misma que ya describimos. ¿Ya? Entonces, puedo activar esta ruta gracias a C3BB o puedo activar esta ruta gracias a C4C2B. C4B, C2B. ¿Ok? Voy a llegar a este mismo camino. Pero esa... C3, estos C3 se unan a 5, queden unidos y empiecen a generar el mismo recorrido. Cualquiera de las dos de los dos hace la misma ruta. Sí, porque exacto. Estas dos rutas, cualquiera de las dos, llegan finalmente a que empiecen a entrar C3 y se todas. Ya es común. Lo que diferencia la una de la otra es cuál proteína es el inicio. Pero ambas ya el mismo punto de la muerte de... Producir más. ¿Perdón? Y que lleguen C3. Que lleguen C3 para poder producir la ruta común. Ya. Entonces, en la vía alternativa, la molécula que se encarga de atraer, o el complejo proteico que se encarga de atraer C3 es C3BB. En la vía clandestina lo hace C4B, 2B. ¿Ok? Entonces se desciende C3, cuando llega C3, se corta, se forma C3B y se empiezan a aglomerar hasta 200 C3, que por supuesto van a ser cortados, quedando en C3B. ¿Ya? Y finalmente voy a tener el recorrido ya descrito para finalmente producir los macros. ¿Hasta 200 C3B o C3 no? Son C3 que pueden ser 200 moléculas de C3. Eso es lo que traté de explicar. ¿Qué me preguntas? ¿Qué duda tenés? Se bugueó. Hasta 200 C3B. ¿Me entiendes? Sí, es que creo que dijo 3D nomás. 200 3D. Por eso porque es C3B. C3B. Llegan 200 C3, ¿sí? Y se cortan. Entonces ya en C3B. Ah, ya. No. La compañera notó que en esta imagen hay un error, o por lo menos no es concordante con nuestra bibliografía básica, porque aquí se menciona que C2B se libera y que quedaría acá, claro, dice que es 4B y 2A, y debería ser 2B. Ya, así que ojo con eso, no es compatible con lo que nosotros estamos conversando. ¿Está mal esta imagen? Esta imagen estaría errada. Sí. Pero para que lo recuerden. ¿Qué hay que cambiarlo? Abajo, al complejo proteico, hay que cambiarle C4P 2B. En vez de ir a 2A, debería ser 2B. El que se libera es el A y el que queda es el B. 4B. Ok.
2B. ¿Y arriba? Se libera el 2A, el C2A, no el C2B. C2A. Entonces, esquema para resumir la vía. Superficie bacteriana. Se genera el reconocimiento por parte de la lectina. La lectina va a activar a los MAP. ¿Ya? Y se van a empezar además a agregar C4. La MAP va a cortar C4, dejando C4B. Y seguir la ruta que ya hemos estado conversando hasta la agrupación o el llamamiento de C3. ¿Ya? De aquí en adelante es el mismo recorrido que es el que hemos estado describiendo. De la vida. Pero esta es una vía común. Ya no le pertenece a nadie. Yo lo voy a mostrar en cámara. No, por favor, Lo voy a sacar. ¿Eso te claro, el objetivo final va a ser formar estos mapas. ¿Cuál? ¿Este? Sí, pues, es primero. El map va a cortar el C4, dejando un C4B fijo a la membrana bacteriana y el C4A se libera, se va. Lo que nos queda es C4, que luego se va a unir C2, se va a cortar, va a quedar C4B, 2B. Y es esto lo que va a empezar a llamar en esta vía a los C3. Sí, pues, está investigando qué pasó con el agua. Aquí te estoy diciendo que C4, como en una ecuación química, C4 se compone de la parte A y la parte B. ¿Sí? La parte B es la que me interesa, porque es la que queda, el mandante es la que queda en la membrana, y la A, aquí igual, la A se va. Aquí igual, la A se va. ¿Ya? Pero es para que no quede el C4B, ¿qué pasó con la otra parte? Ok, la última vía que nos queda por conversar es la vía clásica. La vía clásica se inicia normalmente por primero inicio con el reconocimiento con anticuerpos. ¿Sí? Son los anticuerpos los que van a estar marcando la superficie de algún patógeno. ¿Ya? Entonces requiero de anticuerpos, por tanto requiero del sistema inmune adquirido. Todo lo que habíamos conversado antes respondía al sistema inmune innato. Pero el clásico, responde o en realidad trabaja en conjunto al sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Ahí tenemos una gran diferencia y por eso es que el clásico para el ¿qué diferencia el sistema inmune adaptativo, el sistema de complemento de la vía clásica de las otras dos vías? ¿Qué requiere? Por tanto, se podría agrupar junto a sistema inmune adaptativo o adquirido. No puede ser desencadenada hasta que se generen los anticuerpos. Por tanto, si yo tengo una primera exposición a un patógeno, la vía clásica pierde completamente su utilidad porque no va a ser una vía rápida. Porque como requiere anticuerpos, los anticuerpos se demoran hartos días en poder producirse normalmente. Estamos hablando de aproximadamente unos 7 días. Entonces, mientras no pasen esos 7 días, la vía clásica va a estar apagada. ¿Ya? Toma importancia cuando me expongo por segunda vez, por tercera vez al mismo patógeno, ahí actúa rápido. ¿Ya? Pero consideren, si tiene anticuerpos, no tengo vía clásica. Cuando las moléculas de anticuerpos se unen a un antígeno, cambian su estructura molecular y exponen los sitios activos en las reacciones FC. Ya hemos hablado harto de las reacciones FC, ¿sí? Todavía no hemos hablado aún profundamente de anticuerpos, lo vamos a ver cuando hablemos de la inmunidad adquirida, pero sabemos que la reacción FC es la reacción como libre, ¿sí? Que no se une al patógeno como tal, sino que ya es esto. Y es esta reacción FC la que le sirve a la vía clásica del complemento para poder iniciar su activación. Y para que se active,
se requiere una IgM o dos IgG. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dos de una o una de la M? Y es que los anticuerpos no son todos iguales. Ya. Necesito dos IgG, ¿sí? Porque necesito al menos dos colitas IgG para poder activar. IgM, al ser tan compleja, tiene distintos referencias FC para poder así activar al complemento de agua. ¿Ya? IgG es una sola, por tanto necesito al menos dos para poder iniciar este reconocimiento. Aquí tengo un ejemplo. IgG, ¿sí? Hay un IgG marcando, hay otro IgG marcando, y estos dos IgG van a hacer que T1, que va a ser la primera proteína de esta vía clásica, pueda iniciar su proceso. ¿Ya? Dos IgG o un IgG. Entonces, una vez que T1 se encuentra con los anticuerpos unidos a la superficie, se activa. ¿Ya? Y C1 va a cortar, se va a unir a esta inmunoglobulina y va a cortar a C4 para que así también C1. ¿Qué significa Cortar. cortar? En español simple es cortar. C2 se va a unir a C4, a C4B, recordemos que la parte B va a ser la que quede, ¿sí? C4 fue cortado por C1, y llega C2 para unirse a C4B, y posteriormente igual va a ser cortado, entonces vamos a tener a C4B, 2B, que va a tener un fuerte rol proteasa, y vamos nuevamente a llamar de nuevo a C3 para formar la ruta común. ¿Ya? ¿Les suena el C4B2B? ¿Ah? ¿El mismo de cuál? Bien, bien ahí. ¿Ya? La diferencia está que ahora es C1 el que está cortando a C4 y está trayendo a C4. ¿Ya? Y en la línea de reacciones, ¿quién cortaba a C4? Bien, bien, contento. ¿Ya? Entonces, es muy similar a la vía de la leptina, con una tremenda diferencia que es el marcaje con las inmunoglobulinas, lo que permite que uno se junte con esto y empiece a traer a C4 y a cortar. ¿Ya? Entonces, para que lo puedan observar, el antígeno, ¿sí? En este caso estamos aplicándolo por una bacteria, va a ser reconocido por un anticuerpo, pensando en que es una infección larga o que es una segunda o tercera infección. Entonces, una vez que se marca, T1 que está inactivo va a pasar a ser activo, ¿ya? Al reconocer e interactuar con la reacción FC de los anticuerpos. Este T1 activo va a atraer a C4, lo va a unir a la membrana bacteriana y lo va a cortar, dejando a C4B, y nuevamente va a tener una reacción de unión para C2, y una vez que se une C2, T1 va a cortar a C2 dejando a C4B 2B. Aquí se ve que tiene el rol de cortarlo y transformarlo en el 2. Ya, y ahí se va a C2. Fuera. Y es esta, al igual que la vía de la lectina, la que se encarga de atraer a los C3 y cortarlos y generar toda la vía común que es la hexadecita en esta pequeña imagen acá. Hay un concepto que hemos estado utilizando frecuentemente y no se los he explicado porque quiero que lo piensen ustedes. Lo voy a explicar acá, pero lo hemos estado mencionando constantemente a lo largo de la clase, que es la modularidad conductual. Ya no está más, no se ve nada.
consultarlo. Para ejemplificarlo, es lo que sucede significa que C1 no puede cortar directamente a C2. Lo hace solamente cuando está unido a C4P. Si no se une a C4P, C2 no puede cortar a C2. ¿Ya? Esto es lo que se define como modulación por substrado. Requiero esta configuración para recién cortar a C2. No puedo hacer una sola. ¿Ya? Y eso no sucede solamente aquí. Ha sucedido en todas las vías que hemos mencionado de diferentes modos. Así que probablemente les pregunto sobre este concepto. Porque es una forma de asegurarse de que no se active esta vía de forma desregulada. Es una forma de control. Para no activar la vía de forma es un mecanismo de control. Creo que esa es la mejor forma de poder entenderlo. Lo cual en la prueba no es suficiente. La idea es que desarrollen la idea, que lo tienen y que lo entiendan. Y que ojalá lo ejemplifiquen con otro línea. Les puedo preguntar sobre la modulación por sustrato en la vía de las esquinas. Ustedes deberían saber darme un ejemplo. Esto es un resumen. Las diferentes proteínas que actúan en las diferentes vías. Las dejo para que las vean ustedes. Esto es lo que les dije que quería que supieran al inicio de la clase. No creo que se lo de memoria, pero ya lo pueden entender. ¿Sí? Y eso es lo importante. ¿Sí? No puede. Otra consecuencia del complemento es que no solo voy a estar generando más, ¿ya? También voy a generar otras cosas, como la opsonización. La opsonización es un concepto que vamos a desarrollar más cuando hablemos de anticuerpos, pero que simplemente lo podemos traducir como marcar. ¿Ya? C3P y C4P ayudan a marcar, aparte de todo lo demás, ayudan a marcar en este caso, en este ejemplo, a un antígeno, pero a la bacteria en el ejemplo que hemos estado desarrollando. Y con eso, una célula fagocítica, al reconocer que está un C3P sobre la superficie de la bacteria, una célula fagocítica podría fagocitar perfectamente a la bacteria. ¿Ya? Entonces sirve de marcar. Eso es lo que se necesita poder observar. Quimiotaxis van a atraer otras células. Por ejemplo, C5A atrae, y fíjense, es la parte A. ¿Se acuerdan que se liberan algunas cosas? Bueno, tienen funciones también el hecho de que se liberen. La C5A no tiene ninguna función en la formación del MAC, pero sí va a permitir la atracción de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y basófilos a la zona de interés. Y C567 también permite la atracción de neutrófilos y eosinófilos. ¿Ya? Aparte de la formación del MAC, el complemento también genera opsonización, quimiotaxis y finalmente inflamación. C3A y C5A, las partes A, pero liberadas de circulación, se denominan como anafilotoxinas, ¿ya? Porque permiten la degranulación de células granulocíticas, como por ejemplo el mastocito, y también plaquetas que van a generar la liberación de histamina y serotonina, generando cambios en el corriente sanguíneo, como vasoconstricción o vasodilatación, y van a generar también daño a nivel de células para atraer así más células inflamatorias. ¿Ya? Entonces puede estar produciendo inflamación como consecuencia. Se conocen como anafilotoxinas porque generan anafilaxis, generan un cuadro inflamatorio un poco desregulado. ¿Ya? Van a atraer células, van a producir un proceso inflamatorio como tal. ¿Ya? Es lo que nos prueba. No sé cómo, en realidad. No, bueno. Pero en cuanto son dos membranas alternas, ¿no? Ah, claro, esto sería el tema de la inflamación. Sí. Finalmente, hablar de dos patologías en cuanto a deficiencia. Una es la deficiencia de C3. Ya hemos dicho que C3 es
la proteína más importante, y se ha descrito que una raza, que es la Britannic Spaniel, puede tener deficiencia autosómica recesiva de C3. ¿Ya? Los perros homocigotos para este rasgo no tienen C3. Por tanto, se pueden imaginar todo lo que implica inmunológicamente el no tener la proteína esencial para producir más. Sin C3 no tengo forma de producir más, por tanto mi sistema inmune va a ser poco eficiente. ¿Ya? Tienen que ser homocigotos, porque los heterocigotos presentan aproximadamente la mitad de lo que se esperaría normalmente en un paciente. ¿Ya? Son los homocigotos los carentes de C3. Acá está el ejemplo, como se grafica normalmente en genética. Son los homocigotos los que no presentan C3. ¿Ya? Y ellos van a manifestar clínicamente la deficiencia de C3. Por tanto, la imposibilidad de poder producir más. Y la última patología, para poder explicárselas, quiero mostrarles esto. Tenemos la C3 convertasa que va a cortar la parte 3 de C3, ¿sí? Entonces liberando C3A y dejando que C3 se una a la superficie celular. Sin embargo, existen unos otros factores que lo hemos mencionado, que es el factor H y el factor I. Este factor H y el factor I lo que hacen es anular a C3B. C3B, si se une erradamente a una superficie o por alguna razón ya no necesitamos C3B sobre esa superficie bacteriana, llega el factor H, se une a C3B y ese factor H después se une al factor I y así genero un C3B inactivo. Ya, anulo la unión y el llamamiento. Cuando no necesito que C3B esté activo, ¿ya? Por ejemplo, si se une a una superficie que no es la adecuada, si estoy atacando alguna célula benigna, ¿sí? Sí, el H y el I. ¿Ya? Cuando hago eso, se anula C3B, ¿ya? Queda un C3B nulo. Bueno, esto sí, está. Vamos a ver. El factor H es muy importante en la vía alternativa, ¿ya? Para seguir controlando C3. Recuerden que C3 es el inicio de la vía alternativa. ¿Ya? Está regulando, este es el de la vía alternativa, el primero, ¿ya? No el de la vía común. Entonces, existen en cerdos, está escrito en cerdos de Yorkshire, que presentan deficiencia de H, del factor H. ¿Ya? Recuerden que el factor H entonces cumple el rol inicial para inactivar la C3. Si no puedo producir el factor H, C3B se va a generar de manera incontrolable. Se van a empezar a marcar de forma desregulada. ¿Ya? La deficiencia del factor H se ha identificado entonces como un carácter autosómico recesivo en cerdos de Yorkshire. Por favor, son cerdos, ya no vayan a confundir con el perro de raza de Yorkshire. Es lo mismo. Y probablemente lo pongan en una alternativa para explicar. Los cerdos que nacen con esta deficiencia se desarrollan relativamente normal durante las 4 primeras semanas. Posterior a estas 4 semanas, presentan una serie de anomalías caracterizadas como por anemia y un cuadro de insuficiencia renal que finalmente les causa la muerte. Normalmente es la insuficiencia renal la que los mata. Tendrías que hacer un testeo genético y en producciones no te interesa. ¿Ya? Como lectura complementaria, muchachos, muchachas, en el libro de Tijas, capítulo 5, está el sistema de complemento donde fue el capítulo en el cual me marqué para hacer esta clase. ¿Ya? Así que les aconsejo que lo lean. Terminamos. ¿Listo? Voy a escuchar las 4 listas. Sí, porque regulan, recuerda, ella... Queremos hacerles una cosa. Pueden tener aquí.
Le llamo vía común, no es algo oficial. Le llamo vía común a esta parte, porque es común para los tres proyectos. ¿Sí? Todos llegan. ¿Y por qué es importante en... Recuerda, cuando mostré esto, que la vía alternativa inicia con C3. Este inicia con un C3, que no es el mismo C3 de la vía que yo denomino común, sino es para formar este C3BP. Y este C3BP va a empezar a traer a otros C3. Estos otros C3 son de la vía común, pero este C3BP es exclusivo de la vía alternativa. Y es este C3BP el que se está regulando con los factores HE. Por eso es importante la vía alternativa.